Quiero dar la bienvenida a los que vayan a escuchar esta reflexión en algún momento, desde algún dispositivo. Espero que la palabra de Dios, en el momento en que lo hagas, en la circunstancia en que lo hagas, esté hablando también a tu corazón. Y dice este salmo: tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Ahora, yo les pregunto, a ver, es una pregunta fácil. Cuando hablamos de aprendizaje, de aprender, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Con qué asociamos el proceso de aprendizaje? Escuela, ¿no es cierto? Es lo primero que nos viene. Y yo ya me imagino las caras de alguno y dice, todavía no empezó el receso de invierno. Estamos contando las semanas, los días, las horas, los minutos y los segundos para que eso ocurra, y me venía a hablar de escuela. No es como que el viernes a la tarde, cuando llegás, tenés un fin de semana largo por delante y alguien te llama para decirte de la importancia de volver al trabajo, ¿no? Es como que es un golpe bajo, ¿no? No corresponde. Bueno, el tema de hoy es precisamente, justo cuando se acerca el receso escolar, es volver a la escuela. No tiene nada que ver, uno dice, si justamente vamos a dejar de estar en ella. Pero yo no me refiero a esa escuela. Es otra escuela. Es una escuela en la que no es solo para niños, es para adultos, es para todos los que estamos aquí y los que están fuera de aquí. Es la escuela de Dios. Y esa, no hay una fecha de receso. Todos estamos en esa escuela, y no porque nos obliguen, sino porque la necesitamos. Y yo quiero considerar algunos hombres de la Biblia, personas de la Biblia, que tuvieron que aprender algo. Y ese aprendizaje está directamente relacionado a lo que Dios quiere transmitirnos cada día. Y cada uno evaluará cuál es su área donde más necesite reafirmarse y aprender. Quiero considerarme al primer caso. Les voy a leer en Génesis capítulo 15, versos 1 al 6. Es un poco el comienzo o los primeros pasos que nos relata la Biblia de Abraham, aunque ya en el capítulo 2 empieza a contarnos. Dice aquí Génesis 15:1, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, será quien heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio. ¿Quién será tu heredero? Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo y si puedes contar las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Empieza diciendo: el Señor le habló a Abraham y le dijo, y dice: Abraham creyó al Señor y lo consideró justo, ¿no? Aquí lo primero es interesante entender el contexto, que ya acá se explica bastante, que Abraham no podía tener un hijo y no tenía a quién iba a darle esa herencia. Y agrego algo que aquí no lo dice, porque lo dice antes: Abraham ya está de edad muy avanzada, de unos 75 años, su esposa también de edad muy avanzada, unos 10 años menos que él, ya evidentemente no estaba en edad de ni siquiera pensar en la posibilidad de tener un hijo. Pero Dios irrumpe en su vida con una palabra, con una promesa. Y lo primero que uno puede venir, que le vendría a él y nos vendría a nosotros en un contexto similar, es: ya para mí no es. No me interesa, porque ya no aplica para mí. En todo caso, que se lo diga a otros que sí estén en condiciones de recibir. Esa palabra no es para mí, no me interesa. No voy a prestarle atención porque ya no aplica a mi realidad. Y este es el primer punto al que yo quiero referirme a través de la historia de Abraham, es aprender a escuchar. Dice la Biblia en Hebreos que Dios a lo largo de la historia ha estado hablando por profetas, por sus distintos instrumentos humanos, y en el último tiempo nos ha hablado directamente a través de su Hijo Jesús. Dios permanentemente está hablándonos. Él
quiere que aprendamos a escucharle. Él siempre está hablando, pero a veces uno dice, pero a mí Dios no me habla. Tal vez Él me habla, pero yo no lo escucho. Está esa sencilla ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos en casa dos walkie-talkie que alguna vez el pastor Marcelo nos regaló a Matu y a mí para un cumpleaños. Y bueno, uno a veces nos llevamos las vacaciones y hablamos, pero claro, a veces pasa que no anda. ¿Qué pasa? No, estamos en frecuencia distinta. Vos estás en la 7 y yo estoy en la 2. Tenemos que estar los dos en la 7 o los dos en la 2. Si no, no hay comunicación posible. Aunque el otro esté hablando, yo no escucho nada. Pero el problema no es del emisor, el problema es del receptor. Y muchas veces tenemos este problema nosotros, de que hay alguien que está hablando, Dios nos está hablando, pero nuestra frecuencia está en otra parte. Estamos en la frecuencia equivocada. Y cuando Abraham le hablan esto, uno dice, ¿cómo puede prestar atención a algo que es imposible? Él lo escucha. Pero quiero aclarar una diferencia entre, a ver si ustedes me saben decir, a ver, ¿cuál es la diferencia, que los usamos habitualmente como sinónimos, pero que en realidad no lo son, entre los verbos oír y escuchar? ¿Cuál es la diferencia? Si ya sé, empiezan con letras distintas, pero un poquito más profundo que eso. A ver, escuchar es activo, bien, perfecto, vamos bien. ¿Qué más podemos sumar? Claro, y requiere atención. Muy bien, algo activo, o sea, que no estemos en otra, que no estemos sin importar lo que estamos recibiendo, una actitud de escucha activa, pero también de atención. No sé si ustedes notaron todos que hace un rato estuvo lloviendo. Alguno puede decir sí, pero otro por ahí dice, no, sabes que no me di cuenta, pero no es porque tu oído no lo captó. Tu oído recibió ese sonido que hizo el agua sobre el techo, o tal vez pasó una moto y la escuchamos, pero como estábamos atendiendo otra cosa, ni siquiera, mira, la verdad que no te puedo decir. Y otro dice, sí pasó, yo la vi pasar. Bueno, mira, lo debo haber oído, pero la verdad es que no presté atención. Esa es la gran diferencia. El ruido llega a nuestro oído. Ahora, la atención hace que nuestro cerebro incorpore, lo procese y dé una respuesta. Para escuchar se requiere atención. ¿Cuántas veces yo te lo dije a vos, pero estabas a 1 metro mío, vos me oíste cuando te lo dije? Sí, pero no te estaba prestando atención. Entonces, para escuchar realmente tenemos que prestar. Y entonces, ¿cuál es el gran enemigo de la atención? Las distracciones. Y hoy día hay tanta cosa a nuestro alrededor, empezando por estos aparatejos, ¿no? Que son los primeros en distraernos, y es muy común. No lo digo porque alguien esté mirando el celular en este momento, jamás lo voy a estar diciendo por eso, o que aproveche ahí medios no, en absoluto. Acá yo sé que eso no pasa, pero en otros lugares pasa que sea en el momento de la reflexión o en el momento donde deberías estar orando o buscando o estás leyendo la Biblia, pero a la vez estás mirando los mensajitos que entran. Y decís, no, ¿cómo me va a cambiar la fecha? Y estás leyendo la Biblia, sí, pero tu atención está acá, no está en la palabra. Y Dios te habla de diferentes maneras. Dios no puede hablar, te puede hablar claramente al corazón. No sé si te pasó de estar orando, quizás pidiendo por la enfermedad de alguien y de golpe tengo que hablar con esa persona, pero yo no estoy orando por él, estoy orando por otro. Pero Dios te trae en ese momento donde estás online, donde estás atendiéndolo a él, aunque le estés pidiendo por la salud de una persona, Él te trae de ir a ver a tal otra, o de atender esa necesidad, o de hacer esa cosa que no pensabas hacer. Entonces te puede hablar a través de una oración, hasta te puede hablar con una voz audible, pero también te puede hablar aquí en una reflexión, te puede hablar en un grupo de vida, te puede hablar a través de tu lectura devocional, que asumo que todos estaremos haciendo diariamente, la lectura, una reflexión de la palabra, no para aprender, sino para ver qué Dios tiene para decirnos. Y si no escuchás nada, yo quiero decirte que no es que Dios le habla a todos menos a vos, es porque tal vez tu atención es lábil y está puesta en otra cosa. Dios habla, pero no llega, porque no está el canal abierto, no está la frecuencia correcta para que Él te pueda hablar. Abraham
supo oír y supo escuchar, a tal punto que estando cómodo en la situación donde estaba, a una edad ya notable, decide ir a donde Dios lo llama y creerle a Él, aunque la evidencia le decía todo lo contrario. Pero si él no hubiera prestado atención a la palabra de Dios, jamás hubiera hecho lo que hizo y Dios no podría haber dado esa bendición que le dio. Dice en Jeremías 17:23, pero ellos no me prestaron atención ni me obedecieron, sino que se obstinaron y no quisieron escuchar ni recibir corrección. No me prestaron atención, no quisieron escuchar. Esto habla de un pueblo de Israel que se conocía mucho acerca de Dios, pero a la hora de escuchar a Dios, su atención estaba puesta en cualquier otro lado. Estaban mirando quién sabe cuánto. Y hoy tenemos tanta distracción, el materialismo, las ofertas, el dólar, las inversiones. No digo que sea malo, son cosas que pueden ser buenas, pero compiten a la hora de desplazar el lugar que Dios debe ocupar y impiden que podamos ser guiados por Él. ¿Cuántas veces vas a leer de la palabra de Dios? Ahí tenés lo que Dios te quiere decir. ¿Cuántas veces leemos, pero no es para mí? Dice Santiago 1:19, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar. Todos deben estar listos para, no dice para oír, para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. A veces le caemos a Dios con el mega listado que arranca en el punto 1 y termina en el 473 y abajo dice continuará, con todo lo que tenemos para pedirle. Está bárbaro, dice el mismo apóstol, que echemos nuestra ansiedad, que el apóstol Pedro, que volquemos toda nuestra ansiedad en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Pedid y se os dará. Por supuesto, el mismo Jesús dijo que le clamemos. Perfecto, pero no puede ser que nuestra vida de oración se limite nada más que a pedir y pedir y pedir y pedir. Es tiempo donde, Señor, ¿qué querés decirme? ¿Qué tenés para mi vida? Señor, ¿qué debo hacer en esta situación? Estoy confundido. ¿Qué debo contestar? Este trabajo es para mí o el de allá. Señor, guíame. Pero Él no puede hablarnos si solamente estamos hablando nosotros para pedir lo que queremos. Qué importante aprender a oírle. Tengan esto, deben estar listos para escuchar. Listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar. Esto lo dice en la relación con nuestros hermanos, pero claramente es en nuestra relación horizontal, pero también en la vertical con el Señor. Aprender a escuchar lo que Dios... Y Dios te está hablando y Dios no cesa de hablarte. Dios te quiere decir algo. No estás acá por casualidad. Él tiene un propósito para cada uno. La pregunta es cuánto estás dispuesto a escucharle. A veces hay ese hermano que se acercó a vos y te dio una palabra, te dijo algo. A veces fue esa persona que oró por vos y te compartió algo. Por eso la vida de iglesia, yo quiero decirte que es mucho más que las 2 horitas del domingo. Es lo que viste en los grupos de vida, cuando evangelizamos juntos, cuando alguien te va a visitar, cuando alguien está mal y vos le vas a ver. Bueno, ahí compartimos, ahí somos voceros de Dios para los que lo necesitan. Y por supuesto, tenemos que escuchar primeramente lo que Dios tiene para nosotros. Avanzamos un poquito más. Habíamos visto el ejemplo de Abraham. Seguimos con otro grande de la lista, el ejemplo de Moisés. Éxodo 3, del 9 al 12. Dice, mira, el clamor de los israelitas, le dice Dios a Moisés, me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este monte. Para comprender más cabalmente esto, tenemos que entender que Moisés, 40 años antes, estando en una posición de privilegio en Egipto, como el hijo adoptivo de la hija del faraón, tenía acceso a la realeza, estaba muy bien posicionado. Pero él sabía
de que en realidad sus hermanos de sangre eran los judíos y no los egipcios. Y un día ve el maltrato de un egipcio a sus hermanos de sangre y él decide hacer justicia por sí mismo y en ese proceso termina matando a los egipcios. Esto le genera toda una conmoción que le obliga a huir. Esto, lógicamente, la frustración de que primero lo que hizo, lo hizo mal, porque los mismos judíos después se vuelven contra él, o sea, queda entre dos fuegos, los egipcios que querían matarle, los judíos que lo repudiaban y le decían que le estaba vendido a Egipto. Tiene que huir frustrado, huir fracasado, huir de todos los que quería, de un lado y de los del otro. Y se tiene que meter durante 40 años en Egipto, en el desierto de Israel, y ahí va. Él se casa, él cuida ovejas y durante esos 40 años queda tan alejado de todos, tal vez tratando de que el tiempo haga olvidar el fracaso anterior y que todo lo que había tratado de hacer y lo que tuvo lo había perdido en un instante, en un chasquido de dedos y había quedado en la soledad, en el abandono de todo lo que él conocía y tenía, de una posición de privilegio a una posición de abandono total. Y termina cuidando las ovejas de su suegro como un pastor en el medio del desierto. Pero 40 años después de ese hecho de fracaso, Dios se presenta y lo convoca. Claro, y eso retrotrae lo que él creía olvidado, pero no estaba sanado, estaba simplemente tapado por la arena del desierto. Dios desempolva eso al llamarlo y otra vez resurge la frustración, otra vez resurge el fracaso. La falta de confianza, la inseguridad. Y lo primero que él plantea es: ¿quién soy yo? Dos veces le dice: ¿quién soy yo? Tal vez es la pregunta que vos te hagas cuando surge un desafío. Lo primero que te llama cuando alguien te desafía es pensar en los fracasos. Porque si fracasaste en un área y alguien te llama a trabajar en esa área, lo primero que te viene a la cabeza es: si fracasé una vez, voy a volver a fracasar. Ya sé ya lo intenté y me fue mal. Gracias, pero estoy bien así. Prefería seguir, tratar de olvidar, y justo aparece Dios, parece a meterle el dedo en la llaga. En el lugar en aquello que él trataba de olvidar, Dios desempolva ese triste recuerdo y lo vuelve a sacar. Pero Dios no disfruta haciendo eso porque sí. Él tenía todo un proyecto para la vida de Moisés. Y fíjense que a la pregunta de ¿quién soy yo?, Dios le contesta: yo estaré contigo, yo soy. Él pregunta: ¿quién soy yo? Y Dios le contesta: yo soy. Como diciéndole: probaste hace 40 años, hacerlo a tu manera, claramente así te fue, por eso estás acá. Ahora el lugar es el mismo, la gente es la misma, pero va a cambiar algo, que ya no vas a ir Moisés. Ahora voy a ir yo, soy, a través tuyo. Y Moisés entiende que ahora no se trataba del tiempo de Moisés, la modalidad de Moisés, la forma de Moisés, sino que era a la manera de Dios. Y cuando se nos presentan desafíos en la vida, sobre todo cuando tiene que ver con áreas en las que hemos fracasado, siempre aparece la duda, siempre aparece el temor. Y Dios lo que trabaja aquí en Moisés es esto: otro aprendizaje, otro paso, otro ítem en la escuela de Dios, que es aprender a confiar. Lo primero que erosiona de nuestra vida el fracaso es la confianza en nosotros mismos. Cuando tuviste un fracaso, emprendiste un proyecto, quedó truncado, un sueño, un proyecto, una iniciativa, una perspectiva que tenías quedó truncada, fracasó en la mitad, lo primero que erosiona eso es la confianza en nosotros mismos, nuestra autoestima. Moisés se sentía muy allá abajo, ya no quedaba nada de ese hombre orgulloso de sí mismo que tomaba decisiones a su manera, ya no quedó nada de eso. Ahora quedó un pastor lento para hablar, torpe de habla, porque el desierto, el silencio de 40 años te va sacando o aparentemente te saca esas virtudes. Y Dios lo llama justamente a ir a hablar con la gente, a enfrentarse a su fracaso. Y este proceso de reconstrucción, inevitablemente en el medio, como estaba el peligro de las distracciones cuando Dios nos habla, está el peligro de la duda cuando Dios nos quiere enseñar a confiar, cuando Dios nos desafía a algo. Tal vez fuiste desafiado a algo, tal vez en otras áreas de tu vida, pero en
en lo que tiene que ver con tu fe también, fuiste desafiado a hacer algo. Y lo primero, si en ese desafío hubo fracasos previos, que yo no puedo, yo no sirvo, mira que yo ya lo intenté, mira, te agradezco que hayas pensado en mí, pero yo no soy esa persona. Y eso no lo leímos para no alargar la lectura, pero Dios le dice, mira, pensá en otro. Moisés le dice a Dios, pensá en otro, te equivocaste de persona, gracias por pensar en mí, pero no estoy disponible, hay otros. Y empieza con toda una perorata para convencer a Dios, como si Dios hubiera venido improvisado a buscarle, y hay una intencionalidad de Dios en ir a él. Porque cuando entendés que ya lo tuyo se erosionó, cuando entendés que ya no vas en tus fuerzas, cuando ya intentaste, fracasaste, sobre ese fracaso es donde Dios quiere construir tu próxima victoria. Y eso es lo que Él entiende, que sobre ese fracaso que Él tiene, Dios quiere construir un nuevo proyecto en la vida. Porque Moisés ya había entendido que en sus fuerzas no iba. Ya no, Dios no le tenía que enseñar eso porque ya lo había entendido. Y por eso era apto, porque él no se sentía capaz. Porque el que dice yo puedo, yo tengo todo, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, esa no es una persona apta, porque va a competir con lo que Dios le diga. Pero el que dice yo ya probé y fracasé, no tengo nada para dar, Dios le dice fantástico, porque yo soy quien te va a enviar. Ya no va Moisés, va Dios a través de Moisés. Y a lo mejor ya no se trata de vos, se trata de lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Por eso si fracasaste en un área y Dios te llama a esa, a lo mejor ahora te elige justamente porque sabe que solo no podés y que lo vas a sumar a Él en tu proyecto. Pero la duda siempre es un peligro. Dice Santiago 1:6 cuando habla de clamarle a Dios, pero pida con fe sin dudar. Santiago 1:6, porque quien duda es como las olas del mar, agitados y llevados de un lado al otro por el viento. Satanás te va a sembrar la duda siempre. Te va a decir, pero si ya fracasaste, ¿no te das cuenta que no servís? ¿No te das cuenta que él, ella son mejores que vos? Dios jamás se va a fijar en un fracasado, Dios va a elegir a los victoriosos. Bueno, eso es una mentira del diablo, porque si leemos a quienes Dios eligió, yo una vez hace tiempo hablé de algo de personas que yo no hubiera elegido. Así lo había titulado, porque justamente personas que yo nunca hubiera elegido porque venían con malas referencias. Pero son las personas que Dios elige a veces. Y si me eligió a mí, si te eligió a vos, tal vez es justamente porque está queriendo hacer algo en nuestras vidas. Reprende esa duda, no le des lugar a la duda. Sí, cuando sabés que estás haciendo algo que Dios no va a probar claramente, buena hora que haya dudas, deberías dudar. Pero cuando sabés que estás en un camino que Dios te pide, que la palabra te respalda, hay hermanos que te apoyan, hay una palabra de Dios que supiste escuchar en el punto anterior, bueno, ahora te dice que avances. La pregunta es, ¿le vas a dar lugar a la voz de Dios o vas a dejar de escucharlo a Él para escuchar la voz de Satanás que te dice, naciste fracasado, viví fracasado y vas a morir fracasado? Dios te quiere levantar. Los miércoles le hablamos a las personas, no, Dios no te llamó para vivir mal, para vivir de depender de otro. Dios te quiere levantar, estudiá, capacitate, hay un proyecto de Dios para vos. Él no te quiere en el piso, Él te quiere levantado. Él no te quiere en fracaso, Él te quiere en victoria. Y el fracaso de Moisés fue el punto de partida para la victoria tremenda que Dios le concedía después. Y el cierre de Deuteronomio dice que nadie como Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, nadie como él, como el ex fracasado Moisés. Aprender a confiar en Dios desechando la duda. Avanzamos un poquito más, otro aprendizaje. Génesis 39 del 7 al 12 en la RB60 dice, aconteció después de esto que la mujer del amo de José puso sus ojos en él, en José, y le dijo, no andaba con eufemismos, duerme conmigo, pero él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella,
Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Este es el tercer aprendizaje que quiero irte, un aprendizaje que uno no esperaría, que es el aprender a huir. ¿Sí? El aprender a huir. Cuando se habla de alguien que huyó nos suena siempre a cobarde, ¿no? Es un cobarde, huyó en el lugar donde tenía que estar, pero huir no siempre es de cobarde. Huir de lo que no nos gusta, de que nos incomoda, de lo que no nos agrada, puede ser de cobardes. Pero huir de lo malo que nos agrada es de valientes. Huir de lo que nos desagrada, de no querer enfrentar a alguien, de no querer pedir perdón, de no querer asumir una responsabilidad, sí es de cobardes. Pero huir de lo malo, pero que nos atrae, es de valientes. Esto es la tentación. Cuando hay algo que quiero, que me agrada, pero sé que no es bueno, ahí estoy en la disyuntiva, ¿qué hago? ¿Sigo o resisto? Si él se quedaba mucho más en el lugar, es probable que se diera. Es probable que se diera, era demasiada presión, porque él no era de acrílico, era un ser humano como cualquiera, con sensaciones, con sentimientos, con atracción. Y él decide tomar el camino de la huida. Él, José, fue alguien que aprendió a huir, que aprendió a decir que no a lo que lo atraía pero que era malo. Aparte, él no dice que es solo malo para él, dice, ¿cómo yo haría este gran mal a mi amo, a la persona que confía en mí? Dice, y pecaría contra Dios. Hay algo por encima de, perder la confianza, no ser confiable con su patrón, de abusar de esa confianza que él le había dado, que era por encima de eso, que era deshonrar a Dios. ¿Cómo yo pecaría contra Dios? Entonces él entiende y toma una decisión nada fácil, porque lo más cómodo era ceder. De hecho, huir le trajo un montón de problemas al principio. A la larga, como toda vez que alguien honra a Dios, una vez pasado el mal momento, el mal trago, Dios lo terminó levantando terriblemente, que se convirtió en el segundo ser humano más poderoso de la nación de Egipto, que en ese momento era una potencia mundial a la altura de los asirios, de los caldeos y de otras naciones que estaban ahí peleándose por el poder. Egipto era una potencia en aquel entonces. Y Dios lo levanta a José a ese nivel, pero claro, tuvo que aprender a huir. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:11, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Y está hablando de hombre, sos un hombre de Dios, valiente, fuerte, así que huye. ¿Pero cómo? Si sos hombre, sos un cobarde si huís. ¿Dónde está esa fortaleza? En esto. Así que huye de esas maldades, huye de esas pasiones que te atraen, de lo que te puede hacer caer. Porque Satanás te va a presentártelo una y otra vez, y si jugás al límite, ¿vieron ese dicho que dice el que juega con fuego se termina quemando? Juego con el límite, yo puedo. Y este es el peligro, el del exceso de confianza. Quédate tranquilo que a mí no me va a pasar. Quédate tranquilo que yo conozco mis límites. Quédate tranquilo que yo sé cuándo decir que no. Yo voy a poder, no te hagas problema. ¿Cuántos que empiezan así? ¿Cuántos que empiezan con las adicciones? Quédate tranquilo que yo tengo el control. Cuando yo decido cortar, corto. Y hasta que un día se dan cuenta que ya no pueden cortar más. Que ya están tan en el barro, hundidos, que es muy difícil salir. El camino fácil para José era decir que sí, quedaba bien con la jefe del patrón, pero a la larga se hubiera saltado, el daño hubiera sido mucho peor y Dios no iba a respaldarlo. Él optó por la huida, el camino difícil, pero que sabía que a la larga, teniendo el respaldo de Dios, tenía todo. Y este fue un aprendizaje, porque a veces no es fácil huir, a veces es fácil huir cuando queremos zafar de una responsabilidad. Ahí sí, no puedo, estoy ocupado, decirle que no estoy, eso sí. Pero cuando hay algo que nos atrae fuertemente, que nos gusta, que lo queremos concretar, una tentación, lo más fácil es ceder. Lo más difícil es resistir y huir. En ese caso, el que huye es el valiente y el que acepta es el cobarde.
En otros casos no. Cuando te llaman para enfrentar una responsabilidad, el que huye es el cobarde, el que la enfrenta es el valiente. Pero cuando es la tentación, cuando es la atracción hacia lo malo, el valiente es el que huye, el cobarde es el que cede. Es el peligro de la confianza en nosotros mismos cuando terminamos cediendo. Pablo le dice, mira Timoteo, tenés que conocer tus límites. Si viene una tentación, sobre todo por el área de tu sexualidad, tenés que huir. No vas a poder mantenerte. Huí y te vas a mantener firme. Es una vida de cobarde, es una vida de valiente. Señor, elijo valientemente elegir el camino más difícil, que es el que vos me planteás, pero el único que me va a traer bendición eterna. Entonces, ahora hablábamos de José, que es este aprendizaje de aprender a huir. Aprender a huir, hablamos de aprender a escuchar, hablamos de aprender a confiar, hablamos de aprender a huir. Y el último aprendizaje es un aprendizaje que nos gusta poco, y en el ejemplo más grande que podríamos concebir. Hebreos capítulo 5, verso 7 dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, o sea, para no tener que atravesar la crucifixión. Y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. O en otra versión dice, por lo que sufrió aprendió la obediencia. Aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Nos cuesta hablar de Jesús asociado al verbo aprender. Decimos, Él es Dios, Dios sabe todo. Por supuesto que como el verbo de Dios, como parte de la Trinidad, Él sabe todo, pero no desde el punto de vista de vivir en la condición humana y enfrentarlo. Bueno, no habría ningún mérito si dijéramos que una parte de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, el verbo de Dios, Dios mismo, aprendió la obediencia, Él sabe todo. Pero el valor está porque Él lo hizo sujeto a una limitación humana. Jesús de Nazaret. Y dice, por lo que padeció, aprendió. Aunque Él sabía lo que era obedecer, lo tuvo que experimentar en su propia situación. Por eso ahí lo pone, a lo que se refiere acá en Getsemaní, cuando Él tiene la opción de buscar el camino alterno, decir, no voy a pasar por la crucifixión, no quiero vivir esto. Y Él clamó a Dios, y dice que Dios lo escuchó, y lo que Dios le dijo fue un cri cri, yo no voy a hacer nada. Vos sabés que el camino es la cruz para la salvación. Y Jesús así lo entendió y así obró. Y en otras partes dice que puso su rostro como una piedra y siguió para adelante. Y acá sí que fue de valiente, porque Él no huyó, sino que optó el camino difícil, que era el camino de la cruz. Y si hay un verbo que tiene muy mala prensa hoy, es obedecer. Y si hay el sustantivo asociado que tiene igual o peor prensa hoy, es autoridad. La autoridad y la obediencia son dos cosas que nos caen mal, porque vivimos en el mundo donde yo hago lo que quiero, donde yo soy mi propio dueño, mi propio jefe, y a mí nadie me va a mandar, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, porque yo decido lo que quiero hacer. Y cualquier cosita voy a ver qué dice, estos son mis derechos. Yo siempre digo que somos expertos en derecho, pero no sabemos nada de obligaciones. Enseguida cuando alguien me contrata, mira, estos son mis derechos. ¿Y tus obligaciones? Mira, dame un tiempito. Justo ese punto lo tengo un poquito flojo de papeles, pero ya va a llegar, ¿no? Todos expertos en derecho, pero no en obligaciones. Y la palabra autoridad nos habla de alguien que nos indica qué hacer. Y la palabra obediencia es sujetarse a la autoridad. Vivimos en una sociedad anárquica donde el principio de sociedad ha sido el principio de autoridad ha sido desechado. La anarquía justamente es falta de autoridad. No reconocemos a ninguna autoridad. Esta es una característica de la sociedad anárquica donde vivimos, por eso pasan los excesos que pasan. Veíamos en la salida de pista de aterrizaje ayer, en la madrugada de ayer, chicos peleándose y baja un policía con una itaca así, un arma poderosa, ahí se las pone adelante, la chica agarrándose.
delante, a 1 metro del policía, cacheteando al otro y peleándose, como que estuviera pintado el policía con el chaleco, todo. Nada, cero. Yo estoy en lo mío. ¿Qué te metés si es mi vida? No reconocemos las fuentes de autoridad. Pero el reino de Dios funciona en base a reconocimiento y obediencia a la autoridad. Este es el orden que Dios instituyó y que el mismo Jesús respetó. Porque cuando Roma era, o mejor dicho, Judea, Israel, estaba bajo el gobierno de Roma, era una colonia de Roma, y le cobraban el impuesto. Y Jesús dice, mira, es necesario que cumplamos con la justicia, vamos a obedecer. Él dijo, el Hijo del Hombre es el dueño de todo, Él es el dueño de los recursos, pero vamos a cumplir. Y se guió siempre. Él dio los pasos de obediencia, no porque Él tuviera que obedecer, sino como un testimonio de respeto a las autoridades delegadas. Porque Jesús siempre se sujetó a las autoridades delegadas, aunque era el rey de todo, era el único que tenía derecho a no obedecerlas. Pero Él decidió respetar a aquellas autoridades pecadoras, pero que estaban bajo un régimen de autoridad delegada instituido por su Padre. Satanás siempre cuestionó la autoridad de Dios, siempre cuestionó el principio de autoridad. Desde temprano, él se rebeló contra Dios y busca que vos te rebeles permanentemente. Él quiere las guerras, él quiere la rebeldía, él quiere el cuestionamiento a todo el sistema donde nos desobedecemos a nuestros padres, desobedecemos a nuestros maestros, desobedecemos a las autoridades, desobedecemos a todo. Yo no voy a hacerle caso a nadie. Este es el principio diabólico que él instituyó, el principio de rebeldía, porque él que quiso usurpar el lugar de Dios y construir su propio reino caído con una inversión de los valores de Dios. Pero Jesús vino para restituir el principio de autoridad en la tierra. Por eso cuando te cuestionás y decís, no me importa, yo no lo voy a hacer, está bien, yo sé que hay una ley, pero yo no la voy a cumplir. Ese es un principio diabólico. Le estamos dando lugar al diablo con lo que hacemos. A mí me dice, no pasar. ¿Por qué no voy a pasar? Yo voy a pasar igual y me meto. No pisar. ¿Por qué no lo voy a pisar? Es territorio nacional. Yo lo voy a pisar. Entonces cuestionamos. Es un principio diabólico. Y esto es lo que hizo Satanás, cuestionar la autoridad de Dios y busca que vos y yo también lo hagamos. Así que cuanto más autónomo nos sentimos, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer si alguien te lo está diciendo, más alguien te está manejando como una marioneta que es Satanás. Mueve los hilitos de la rebeldía y vos te dejás llevar por él. Dice en Filipenses 2:8, y al manifestarse como hombre, Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos da el modelo a imitar, el modelo de la obediencia. Hay bendición en la obediencia, pero este jefe no me lo banco. Sí, seguramente existe el jefe imbancable, pero en obedecer a la autoridad hay bendición. No me banco a este maestro en la escuela, este profesora me tiene harto. Cuando obedeces a la autoridad hay bendición. No me banco al pastor Marcelo. No, perdón, me equivoqué. Bueno, hay bendición en la obediencia a la autoridad. Pero sobre esto, porque ya sé lo que estás pensando, te voy a leer algo. En Hechos 5:29, atendiendo a ese pensamiento que te vino a la mente, dice, el apóstol Pedro, junto con Juan, cuando les prohíben hablar en el nombre de Jesús, dice, es necesario obedecer antes a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Cuando lo que los religiosos del momento le prohíben es algo que Dios les mandó a hacer, o sea, el obedecer a la autoridad delegada es desobedecer al que es la fuente de autoridad, ahí es donde dice, discúlpame, pero no te vamos a obedecer. Primero vamos a obedecer a Dios. Cuando vos te sujetes como autoridad delegada a la voluntad de Dios, yo sí te voy a obedecer. Porque lo que vos me estás pidiendo es una abierta desobediencia a lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, por encima tuyo hay una autoridad. O sea que cuando la autoridad delegada, así pueda ser alguien que está en un ámbito de fe, te está pidiendo algo, a ver, no algo que no te gusta, no algo que te cae mal, no algo que te resulte inoportuno, no porque te lo dijo de la manera que no te gustó.
cuando lo que te dice está abiertamente confrontando la palabra de Dios, por ejemplo, que te dice, andá y vengate. No, la venganza es contraria a la palabra de Dios. No lo perdones, si te hizo mal. No, la palabra te dice que debes perdonar como Jesús te perdonó. O sea, si te está diciendo algo que claramente Dios te dijo que no hagas, en ese caso debes obedecer a Dios primero y negarte a la autoridad. Por eso nosotros expresamos como iglesia nuestra desconformidad ante la ley de aborto, porque es contraria a la palabra de Dios, totalmente contraria. El respeto a la vida, Él da la vida y solo Él la puede quitar. No es un atributo humano el quitar la vida. Entonces, claramente hicimos, me acuerdo, un viaje en colectivo y nos movimos en Capital, más allá de los resultados, expresamos nuestra disconformidad con lo que la autoridad delegada había decretado en la Cámara de Diputados y Senadores. Nos volvimos contra eso porque eso atenta contra el principio divino del amor y la preservación de la vida. En esos casos debemos expresarnos claramente y decir también nosotros, no te voy a obedecer porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero insisto, cuando es una cuestión de que no me gusta la cara del que me lo dice, o me lo dijo de mala manera, yo no estoy acostumbrado a que me hablen así. Si no obedeces a la autoridad delegada, desobedeces también a Dios. Pero me lo dijo de mala manera. Bueno, seguramente cuando Jesús obedeció a muchas de las autoridades del momento, no se la decían de mejor manera, porque a Jesús lo perseguían. Sin embargo, es más, el apóstol Pedro, dice de obedecer a las autoridades. Sujétense a las autoridades, también lo dice en Romanos 12, ahí sujetarse a las autoridades, aunque ellas no sean el modelo de espiritualidad. Así que es muy importante entender que esta excepción es cuando un principio de la palabra de Dios está siendo negado y cuestionado, y donde a mí se me pide que desobedezca a Dios para obedecer a la autoridad de turno. En ese caso, no solo que podemos, sino que debemos decir que no. Entonces, el ejemplo, en esta escuela de Dios, el ejemplo de Abraham nos habla de aprender a oír, ¿era aprender a oír? A escuchar, porque oír, todos oímos llover y oímos las motos y oímos al que está martillando, el vecino que se le ocurre martillar un domingo a las 10 de la mañana, lo oímos. Pero no estamos escuchando. No te puedo decir si hizo 4 golpes, después un espacio de 3 minutos. ¿Qué me estará queriendo decir con esos golpes? No, será clave Morse. No es eso. Entonces, es aprender a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y Abraham supo escuchar y la bendición, tarde o temprano, le llegó. También aprender a confiar en el ejemplo de Moisés. Aprender a confiar que ese fracaso se podía convertir en victoria cuando ya no iba Moisés como llanero solitario, sino que iba con el yo soy, que le dijo, yo voy a estar con vos. Esta vez es distinto. Ya no vas vos, ahora voy yo a través tuyo. Y la bendición y el fruto del esfuerzo llegó. Y aprender a huir como aprendió. Se convirtió en un huidor experto José porque supo huir en el momento oportuno. En todos los demás dio la cara. En todas las demás se plantó firme. Pero cuando entendió que era deshonrar a Dios el seguir ahí, huyó. Y la bendición lo terminó alcanzando también. Y finalmente, en Jesús, la obediencia, la sujeción al Padre permitió que hoy nosotros no estemos aquí para pasar un rato lindo, sino estamos aquí como hijos de Dios y con la esperanza de vida eterna. Y que si el Señor, y si nuestra vida se termina hoy, sea donde voy. Eso es gracias a que Jesús en el momento crítico aprendió bien la lección y obedeció al Padre. Supo obedecer. Aunque el camino más fácil era huir, esta vez Él no huyó porque en ese caso seguir era la voluntad de Dios. José huyó obedeciendo la voluntad de Dios. Jesús no huyó, sino que perseveró oyendo la voluntad y cumpliendo la voluntad de Dios. Aprender a obedecer. ¿Cómo nos cuesta esto también? Por eso, mis hermanos, qué importante aprender esta escuela de Dios. Aprender que Dios permite cosas, situaciones, y Dios se está manifestando a tu vida. Empezamos leyendo en el primer versículo. Decía, tus manos me hicieron y me formaron.
Dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Dios te está queriendo enseñar algo. ¿Qué te está queriendo enseñar? A través de esa circunstancia, a través de eso desagradable, a través de esa vivencia. ¿Qué te está diciendo? Dios sigue hablándote. ¿En qué frecuencia estamos? Dios sigue hablándonos y Él quiere que podamos aprender a vivir de acuerdo a sus valores. Por eso esta escuela de Dios, por eso esta escuela. ¿Qué te parece si cerramos un minutito los ojos, sí? Y vamos a orar al Señor, vamos a presentarnos delante de la hora. Papá, gracias porque no te olvidaste de nosotros, gracias porque nos permitiste, aunque va a aparecer el receso pronto, nos permitís cada día participar de este proceso de aprendizaje de tu escuela. Señor, valoramos las escuelas, los maestros que hemos tenido, los distintos niveles, pero hay algo que no nos brinda la escuela pública ni la universidad, que es la enseñanza que querés darnos en el área espiritual. Qué bueno que tuvimos maestros que nos enseñaron en lo intelectual, pero necesitamos también aprender disciplinas espirituales para ver la bendición que tanto anhelamos ver, y no solo para ser bendecidos, sino para poder bendecir a otros. Señor, que no cerremos nuestros ojos, ni oídos, ni sentidos a la enseñanza que querés darnos. Que podamos aprender, Señor, que podamos aprender a escuchar tu voz, que aprendamos a confiar, que aprendamos, Señor, a también huir en los momentos donde permanecer es desobedecerte y recibir un daño. Y, Señor, que aprendamos también en el modelo sublime de Jesús, aprendamos también a obedecer. Señor, gracias por tanta enseñanza que nos dejas cada día. Señor, que seamos buenos alumnos, que aprendamos del gran maestro y que seamos buenos alumnos. Bendigo a todo el que está aquí, Señor, y si alguien no ha tomado una decisión por Jesús, hoy pueda entender que hay un Dios que ama, que está cerca, que quiere ayudarte a dar los pasos a través de la fe en Jesucristo. Que Él siga hablando, que el llamado de Dios sigue presente, que hoy nadie aquí se vaya, nada más que habiendo oído, sino escuchado atentamente y recibido el llamado de Dios a empezar a caminar tomado de su mano en una nueva vida, en la fe en Cristo Jesús, con Él como Salvador y Señor, y un amoroso Padre en el cielo que nos ama enormemente. Gracias, Señor, por eso. Gracias por lo que hemos recibido. Gracias por el tiempo compartido. Gracias por la comunión. Gracias por tu palabra. Oramos y te queremos, Señor, dedicar esta última canción, de que desde nuestro corazón, alabándote y exaltándote por lo que sos y lo que haces en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.